El silencio de la noche es profundo, pero hay silencios que pesan más que otros. El silencio de un cementerio a medianoche. El silencio de una iglesia vacía cuando la última oración ha terminado y el eco de los rezos se ha desvanecido. Creemos que estos lugares son sagrados, protegidos por la fe y bendecidos contra la oscuridad. Son el último bastión de esperanza, el refugio del alma. Pero, ¿qué sucede cuando la oscuridad responde desde dentro? ¿Qué pasa cuando el mal no respeta el suelo santo, cuando la sombra se arraiga en el altar y el terror viste sotana? Esta noche, no viajaremos a casas abandonadas ni a bosques malditos. Viajaremos al corazón mismo de la fe, a esos lugares donde los testigos no son aventureros buscando fantasmas, sino hombres dedicados a Dios. Sacerdotes que se enfrentaron a lo inexplicable. Han jurado proteger a sus rebaños de los lobos, pero ¿quién los protege a ellos cuando el lobo ya está dentro del redil? Prepara tus nervios. Apaga la luz si te atreves y cuestiona todo lo que creías seguro. Estás a punto de escuchar 10 historias reales, 10 testimonios de sacerdotes que vieron, oyeron y sintieron aquello que no debería existir. 10 relatos que demuestran que, a veces, el lugar más sagrado, es también el más profanado. Bienvenidos. Historia 1, la campana que sonó sola en la madrugada en Tlaxcala. El padre Anselmo no era un hombre joven, y ciertamente no era un hombre impresionable. Había pasado 40 años de su vida sirviendo en parroquias áridas, desde los desiertos de Sonora hasta las selvas de Chiapas, antes de ser asignado a la pequeña iglesia de San Miguel, en las afueras de Tlaxcala. La iglesia era antigua, de piedra volcánica y vigas de madera que crujían con la humedad. Junto a ella, separado por un muro bajo de tezontle, descansaba el panteón. El panteón era más viejo que la iglesia. Algunas lápidas estaban tan gastadas por el viento y la lluvia que sus nombres se habían borrado hacía siglos. Y sobre el panteón, en una torre de campanario que se inclinaba ligeramente hacia el oeste, colgaba la dolorosa. La campana. Era una mole de bronce verdoso, fundida en 1744. Se necesitaban 2 hombres fuertes, o 4 seminaristas débiles, para hacerla sonar con propiedad. Su tañido no era alegre, era un lamento profundo, un do grave que vibraba en el pecho y que, según los ancianos del pueblo, podía oírse hasta en el inframundo. Solo se usaba para anunciar la muerte de un feligres o para llamar a la misa de difuntos. El padre Anselmo vivía en la casa cural, pegada a la sacristía. Su ventana daba directamente al cementerio y al campanario. La primera vez que la oyó fue un martes de noviembre. Eran las 3:15 de la madrugada. El aire estaba helado, quieto, como es habitual en Tlaxcala a esa hora. No había viento. No había lluvia. Solo el silencio de la sierra. Un solo golpe. Do. El sonido fue tan puro y tan potente que el padre Anselmo se sentó de golpe en su catre. El vaso de agua en su mesita de noche vibró. Esperó. Su corazón latía con fuerza. Pensó en un terremoto, pero el suelo estaba quieto. Pensó en algún borracho, pero el portón del cementerio rechinaba como un alma en pena y él no lo había oído. Se levantó, se puso las sandalias y miró por la ventana. La noche era clara. La luna, casi llena, bañaba las cruces del panteón con una luz pálida. El campanario estaba inmóvil. La gruesa soga de la campana, que colgaba hasta la base de la torre, era solo una sombra vertical. «Animales», murmuró. Quizás un ave grande, un búho, se había golpeado contra el bronce. Volvió a la cama, pero no pudo dormir. El eco de esa nota solitaria parecía haberse quedado atrapado en las paredes de su habitación. Pasaron 3 noches. El padre Anselmo casi había olvidado el incidente, atribuyéndolo al cansancio. El viernes, a las 3:15 de la madrugada, volvió a sonar. Do. Esta vez, el padre Anselmo ya estaba despierto, leyendo su breviario. El sonido lo golpeó como un puñetazo. Fue idéntico. Un solo tañido, solemne, fúnebre. Se asomó de nuevo. La misma escena. La luna, las cruces, el silencio. Pero esta vez, algo estaba mal. La soga. En la base del campanario, la gruesa cuerda de cáñamo se balanceaba. Era un movimiento leve,
como el péndulo de un reloj que está a punto de detenerse. Se balanceó 3 veces. Y se detuvo. No había viento. Las hojas secas de los pirules en el cementerio estaban quietas como piedras. El padre Anselmo sintió un frío que no era de la madrugada. Cerró la ventana, corrió el cerrojo de su puerta y rezó el rosario hasta el amanecer. El sábado, el sacristán, un joven llamado Mateo, le preguntó si había algún funeral programado. La gente dice que, la Dolorosa, está llamando a alguien, padre, dijo Mateo, mientras barría la entrada. Son solo cuentos, Mateo. Cierra bien el portón del panteón esta noche, ordenó el padre. Esa noche, el padre Anselmo no durmió. Se sentó en su sillón, con la sotana puesta, mirando por la ventana. Esperó. La 1 de la mañana. Las 2. Las 3. Las 3:15. Nada. El silencio era absoluto. El padre sintió una oleada de alivio. Viejo tonto, se dijo a sí mismo. La edad me está jugando trucos. Se levantó para ir al baño, dándole la espalda a la ventana. Don. 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 No fue uno. Fueron 3 golpes rápidos, desesperados. El padre Anselmo se giró y lo que vio le heló la sangre en las venas. La soga de la campana no se balanceaba. Estaba tensa. Se movía con violencia, como si alguien, o algo, estuviera tirando de ella desde la oscuridad del campanario. Subía y bajaba con una fuerza brutal. La campana sonaba ahora sin control, una cacofonía de lamentos de bronce que despertaba al pueblo entero. Don. Clan. Don. El padre Anselmo, agarrando un crucifijo de plata que colgaba de su cuello, salió corriendo de la casa cural. Cruzó el pequeño atrio y entró al cementerio. Las lápidas parecían observarlo. El sonido era ensordecedor, doloroso. Llegó a la base del campanario. La puerta de madera estaba cerrada con el candado que Mateo ponía cada noche. Pero el ruido venía de adentro. En el nombre de Cristo, detente, gritó el padre, más por miedo que por fe. El sonido cesó. De golpe. El silencio fue tan abrupto que dolió. El padre Anselmo buscó sus llaves, sus manos temblando tanto que apenas podía atinar a la cerradura. El candado cayó. Abrió la puerta rechinante. Dentro, la oscuridad era total. Encendió la linterna que llevaba. El cuarto era pequeño, con piso de tierra. Y en el centro, colgando desde el techo oscuro a 20 metros de altura, estaba la soga. Estaba quieta. Completamente inmóvil. Mateo, llamó el padre. No hubo respuesta. Subió el haz de luz por la soga, hacia el mecanismo de la campana. No había nada. Solo vigas viejas y polvo. Entonces, bajó la luz. El cordón, la gruesa soga de cáñamo, estaba quieto. Pero justo en el extremo, a 1 metro del suelo, la punta de la cuerda se movía. Se retorcía. No había viento. La puerta estaba cerrada. No había corrientes de aire. La soga, gruesa como el brazo de un hombre, comenzó a balancearse lentamente, de lado a lado. Metódicamente. Luego, como si una mano invisible la agarrara, la soga se tensó y se elevó horizontalmente, flotando en el aire por un segundo, antes de caer pesadamente al suelo de tierra. El padre Anselmo no gritó. Dio un paso atrás, tropezando con el umbral. Levantó su crucifijo. La soga comenzó a serpentear por el suelo, como una víbora ciega, arrastrándose hacia él. Se detuvo justo en el marco de la puerta. Se quedó allí, inmóvil. El padre Anselmo, empapado en sudor frío, podía oler el polvo antiguo y algo más, algo parecido al ozono, a la electricidad estática. Cerró la puerta de golpe. Puso el candado con manos temblorosas. Y mientras lo hacía, desde adentro, un solo golpe más. Don. El padre Anselmo corrió a la iglesia, se arrodilló frente al sagrario y no se movió hasta que el sol salió, tiñendo de rojo los vitrales. Nunca supo qué fue.
Al día siguiente, roció el campanario con agua bendita y celebró una misa por las almas olvidadas en el panteón. La campana nunca volvió a sonar sola. Pero el padre Anselmo, hasta el día de su muerte 20 años después, nunca más volvió a mirar el campanario después del anochecer. Y siempre durmió con la ventana cerrada. El eco de esa campana todavía resuena en Tlaxcala. Si esta historia heló tu sangre, imagina lo que te espera. No mires esta oscuridad solo. Suscríbete, activa las notificaciones y déjanos un like para demostrar que sigues aquí, con nosotros, en las sombras. Aún quedan 9 historias por contar, y el viento ya empieza a susurrar. Historia 2, el viento que decía su nombre en Baja California. El padre Miguel era un hombre del sur, acostumbrado al aire espeso y húmedo de Veracruz. Su traslado a una misión remota en las sierras áridas de Baja California fue un golpe físico. Allí, el mundo era de otro color, ocre, marrón y un azul celeste tan vasto que parecía infinito. Pero más que el calor seco, lo que lo definía todo era el viento. El viento nunca se detenía. Soplaba desde el desierto, cargado de arena fina que se metía en la comida, en los libros sagrados y en los oídos. Era un viento que no silbaba, gemía. Un lamento constante que erosionaba la piedra de adobe de la pequeña capilla y secaba la garganta. La capilla servía a un puñado de rancherías dispersas. Los entierros eran comunes. La vida en el desierto era dura, y la muerte, una vecina constante. El cementerio era un simple cercado de madera detrás de la capilla, donde las cruces de mezquite se inclinaban contra el viento perpetuo. Fue durante el entierro de doña Elvira, la partera del valle, que ocurrió. Era una tarde de agosto, el calor era tan intenso que el aire vibraba. El padre Miguel estaba de pie junto a la fosa abierta. Había apenas una docena de personas, sus rostros cubiertos con paliacates para protegerse del polvo. El viento, como siempre, era el protagonista. Golpeaba su estola morada contra su pecho y hacía que las páginas de su ritual de exequias se pasaran solas. Estaba a mitad del yo soy la resurrección y la vida. Cuando el viento cambió. No cesó, sino que pareció enfocarse. En lugar del gemido amplio y desolado que barría el valle, el sonido se agudizó, como si alguien estuviera soplando directamente en su oído. El padre Miguel hizo una pausa, frunciendo el ceño. El ruido era agudo, casi un silbido. Y entonces, dentro de ese silbido, oyó una voz. No era una voz humana. Sonaba como el roce de 1000 hojas secas, como arena vertida sobre vidrio. Y decía su nombre. Midosgeel. El padre se detuvo en seco. Miró a los dolientes. Estaban cabizbajos, impávidos, acostumbrados al viento. Ninguno parecía haber oído nada fuera de lo normal. Volvió a su libro, nervioso. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos. Midosgeel, ven. Era más claro esta vez. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna. Provenía del viento mismo. Se le erizó el vello de la nuca. El sol ardiente de la tarde pareció enfriarse de golpe. Miró hacia los árboles secos que bordeaban el cementerio. Eran esqueletos de madera, sin hojas que pudieran susurrar. «Padre, ¿está usted bien?», preguntó uno de los hombres que sostenía una pala. El padre Miguel asintió, tragando saliva. Su boca estaba seca como el polvo bajo sus pies. Trató de terminar el rito, pero su voz temblaba. «Miguel». Esta vez no fue un susurro. Fue un grito. Un grito seco, áspero, que pareció rasgar el aire. Fue tan fuerte que el padre dio un traspié. Los dolientes levantaron la vista, alarmados, no por la voz, que aparentemente solo él oyó, sino por la reacción del sacerdote. ¿El viento?, preguntó una mujer. Sí, el viento, mintió el padre. ¿Terminemos esto? Apresuró la bendición final, arrojó el agua bendita y casi corrió de regreso a la sacristía, dejando que los hombres terminaran la tarea de cubrir el ataúd. Esa noche, el viento fue peor. Golpeaba las ventanas de la pequeña casa cural. El padre Miguel intentó leer, pero el sonido era enloquecedor. Y entre las ráfagas, lo oía. Midosgeel, abre.
se arrodilló, comenzó a rezar el rosario, apretando las cuentas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Durante una semana, el tormento continuó. No era constante. Aparecía de repente. A veces, mientras comía su escasa cena, la cuchara se detenía a medio camino de su boca. Te estamos esperando, Miguel. A veces, en mitad de la misa del domingo, mientras elevaba la hostia, el susurro llegaba desde el coro vacío, falso. Comenzó a dudar de su propia mente. El aislamiento, el calor, el viento incesante. Era la combinación perfecta para la locura. Hablaba con los lugareños, pero ellos solo se encogían de hombros. Es el viento del diablo, padre, decían algunos. Siempre ha estado aquí. Solo hay que aprender a no escucharlo. Pero él no podía. La voz se estaba volviendo más insistente, más personal. Parecía saber sus miedos, sus dudas de fe de cuando era joven seminarista. La segunda semana, decidió enfrentarlo. Creía que era una prueba. Si es un demonio, debe ser confrontado, se dijo, tratando de infundir coraje en su corazón. Una tarde, justo al atardecer, cuando el cielo se teñía de un naranja violento, el viento arreció. La capilla crujía. El padre Miguel tomó su estola y el aspersorio de agua bendita. Salió al cementerio. El aire estaba espeso de polvo. Apenas podía ver a 10 metros. En el nombre de Cristo, te ordeno que te muestres, gritó contra el viento. La respuesta fue una carcajada. Seca, como piedras chocando. La risa pareció envolverlo. ¿Cristo? El susurro ahora estaba dentro de su cabeza. Él no vive aquí, Miguel. Aquí solo manda el polvo. Va de retro, Satanás, gritó el padre, lanzando agua bendita al aire turbio. Las gotas se evaporaron antes de tocar el suelo. Miguel, la voz se volvió suave, casi seductora. Conocimos a tu madre, qué mujer tan devota. Lástima lo de su enfermedad. Rezó tanto, y nadie la escuchó. El padre Miguel se tambaleó. Cállate. No la escuchamos. Como no te escuchamos a ti ahora. Solo estamos, hablando. El viento formó un pequeño remolino de polvo a sus pies. El remolino creció, levantando hojas secas y pequeñas piedras. Se elevó a la altura de un hombre, girando frente a él. Y dentro del polvo, el padre creyó ver formas. Rostros borrosos, bocas abiertas en un grito silencioso. Únete a nosotros, Miguel. El desierto es eterno. Dios es solo un visitante. El padre Miguel levantó su cruz. Mi vida le pertenece a él, no al viento ni al polvo. Comenzó a recitar el credo a toda voz, gritando contra la tormenta de arena. El remolino se hizo más rápido, más violento. El aire se volvió tan frío que quemaba. La voz gritó su nombre una última vez, un alarido de frustración y furia que pareció hacer temblar la tierra. Y entonces, cesó. El viento no se detuvo, pero la voz se había ido. El remolino colapsó. El aire volvió a ser cálido. El padre Miguel se quedó allí, temblando, cubierto de polvo, jadeando. Se quedó en el cementerio hasta que la última luz del sol desapareció. Sirvió en esa misión durante 20 años más. El viento nunca dejó de soplar. Siguió erosionando la piedra y gimiendo en las noches. Pero nunca, jamás, volvió a pronunciar su nombre. El padre Miguel aprendió a vivir con él, no como un enemigo, sino como un recordatorio constante de que la fe, en lugares como Baja California, no es un refugio tranquilo, sino una batalla diaria librada en el filo del abismo. El viento del desierto guarda secretos que no estamos listos para oír. Si el susurro de esta historia te ha inquietado, necesitas saber qué más acecha en la oscuridad. No te pierdas el próximo relato. Suscríbete ahora y dale a me gusta, si te atreviste a escuchar hasta el final. Lo que viene a continuación, pondrá a prueba tu fe. Historia 3, el confesionario que amanecía abierto en Guadalajara. El padre Javier era un hombre de orden. Metódico, preciso y profundamente reverente de la tradición. Fue asignado a la parroquia del Sagrario, en el corazón viejo de Guadalajara.
Era una basílica menor, un edificio colonial de cantera rosa y cúpulas imponentes, lleno de ecos y olor a cera vieja. Su rutina era invariable. Cada noche, a las 9 en punto, después de las completas, el padre Javier hacía su ronda. Revisaba el sagrario, apagaba los veladores, finalmente, cerraba con llave cada puerta, incluida la pesada puerta de madera tallada de la sacristía. Su última parada era siempre la capilla penitencial, donde descansaban los 3 confesionarios. Eran estructuras barrocas, oscuras, casi negras por la antigüedad de la madera de nogal. Verdaderas cabinas de sombras. El padre Javier no tenía predilección por ninguno, pero el del centro, el más grande, era el único que tenía una cerradura funcional en la portezuela del sacerdote. Los turistas a veces intentaban entrar, así que el sacristán anterior había insistido en ponerle un pesado cerrojo de latón. Cada noche, el padre Javier cerraba esa portezuela, pasaba el cerrojo y luego usaba una pequeña llave de hierro para asegurarlo. Oía el clic metálico, tiraba de la puerta para asegurarse, y luego se persignaba antes de salir de la capilla y cerrar la nave principal de la iglesia. La primera vez que lo encontró abierto, asumió que fue un error suyo. Fue un lunes por la mañana. Entró a la iglesia a las 6, el aire frío y quieto. El olor a incienso de la misa de vísperas aún flotaba débilmente. Cuando pasó por la capilla penitencial para prepararse para la misa matutina, se detuvo. La portezuela del confesionario central estaba entreabierta. No mucho, apenas unos centímetros, lo suficiente para que una rendija de la luz gris del amanecer cortara la oscuridad interior. El padre Javier frunció el ceño. Se acercó. El pesado cerrojo de latón estaba corrido hacia atrás, y la pequeña llave de hierro seguía puesta en la cerradura. «Debo estar más cansado de lo que pensaba», murmuró. Recordaba vívidamente haberla cerrado y guardado la llave en el llavero de su sotana. Pero la evidencia estaba allí. Quizás se había distraído. Cerró la puerta, echó el cerrojo, sacó la llave y la guardó. Durante el resto del día, un leve sentimiento de inquietud lo acompañó. Él no olvidaba esas cosas. Esa noche, fue doblemente cuidadoso. A las 9 en punto, en la capilla penitencial, empujó la portezuela. Pasó el cerrojo. Introdujo la llave y la giró 2 veces. Sintió la resistencia y el clic definitivo. Tiró de la manija con fuerza. Sólida como una roca. Sacó la llave, la guardó en el bolsillo profundo de su sotana y se fue a dormir. El martes, a las 6 de la mañana, la escena se repitió. Entró en la capilla. La portezuela estaba abierta. Esta vez, abierta de par en par, como una invitación silenciosa. El padre Javier sintió un escalofrío. Se acercó despacio. El cerrojo estaba corrido. La llave no estaba. Corrió la mano a su bolsillo, el llavero estaba allí, pero la pequeña llave de hierro había desaparecido. Miró dentro del confesionario. No había nada fuera de lugar. La pequeña estola morada, el crucifijo en la pared, la rejilla que lo separaba del penitente. Pero había algo más. Un olor. No era el olor a madera vieja y polvo. Era un olor dulce, penetrante y pesado, incienso. Pero no el incienso de sándalo que usaban en la parroquia. Era un aroma más antiguo, casi floral, cargado de mirra. Era abrumador. Desconcertado, buscó al sacristán, un hombre mayor llamado don Manuel. «Manuel, ¿usted ha entrado al confesionario central?», preguntó el padre. Manuel negó con la cabeza. «Imposible, padre. Usted tiene la única llave de la nave. Yo entro con usted por la mañana. Y la llave del cerrojo, esa siempre la ha guardado usted». El padre Javier pasó el día intranquilo. Tuvo que usar uno de los otros confesionarios. Se sentía observado. El olor a incienso extraño persistió en la capilla todo el día, sin disiparse. Esa noche, decidió tomar medidas. Puso un cerrojo nuevo, más grande y moderno, en la portezuela. Usó su propia llave, una que nadie más tenía. Y, como precaución adicional, roció agua bendita en el umbral del confesionario. «Sea lo que sea, no es bienvenido», dijo al aire silencioso de la iglesia.
El miércoles, a las 6 de la mañana, el padre Javier entró a la iglesia sintiendo el corazón en la garganta. Cruzó la nave. Llegó a la capilla penitencial. El nuevo cerrojo estaba intacto. La puerta estaba cerrada. Soltó un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Quizás solo fue un mecanismo viejo. Estaba a punto de darse la vuelta cuando algo captó su atención. El olor. El incienso. Era más fuerte que nunca, tan denso que casi podía saborearse. Se acercó al confesionario. La puerta estaba cerrada, sí. Pero desde debajo de la puerta, una fina voluta de humo pálido se deslizaba, como si un incensario estuviera ardiendo activamente en el interior. El padre Javier retrocedió, su mano buscando el crucifijo en su pecho. El humo no olía a quemado, olía a ese incienso dulce y antiguo. Armándose de valor, sacó la llave nueva, la metió en la cerradura y abrió la puerta. El interior estaba vacío. No había humo, no había incensario. Estaba frío, oscuro y silencioso. Pero el olor era tan fuerte que le hizo llorar los ojos. Y entonces vio la rejilla. La rejilla que lo separaba del lado del penitente. En la oscuridad, algo brillaba débilmente en el asiento del penitente. El padre Javier encendió la luz de su teléfono. Allí, en el reclinatorio donde la gente confesaba sus pecados, descansaba la vieja llave de hierro. La que había desaparecido el día anterior. Estaba pulida, brillante, como si la hubieran frotado durante horas. El padre Javier cerró la puerta de golpe. Salió de la capilla y se dirigió directamente al sagrario, donde se arrodilló y rezó durante 1 hora. Decidió no usar más ese confesionario. Puso una cuerda de terciopelo rojo bloqueando el paso. Pero el fenómeno no se detuvo. Cada mañana, encontraba la cuerda en el suelo. Cada mañana, la portezuela del sacerdote estaba entreabierta. Y cada mañana, ese olor a incienso prohibido llenaba la capilla, un aroma que parecía invitar, no al arrepentimiento, sino a la confidencia. El padre Javier nunca supo quién, o qué, abría esa puerta. Nunca supo qué entidad esperaba pacientemente en la oscuridad, lista para escuchar confesiones que no eran para Dios. Con el tiempo, se acostumbró. Simplemente hacía la señal de la cruz cada vez que pasaba, cerraba la puerta sin mirar adentro y trataba de ignorar el olor a incienso que, algunos días, juraba, venía acompañado de un susurro tan bajo que era casi imperceptible: te absolvo. Hay puertas que nunca deben abrirse, y silencios que ruegan ser rotos. Si esta historia te ha hecho cuestionar la santidad de las sombras, es porque apenas estamos comenzando. El mal es paciente y tiene muchas formas. Suscríbete y activa la campana, porque el próximo relato te demostrará que ni siquiera los símbolos más sagrados están a salvo. Y déjanos tu like, si te atreves a seguir escuchando. Historia 4. La sangre en la cruz del altar antiguo en Castilla-La Mancha. La Mancha no es tierra de sutilezas. Es un océano de tierra seca, bajo un cielo implacable. Es un lugar de silencio, viento y una fe tan antigua como la piedra. El padre Eladio conocía esta fe. Era un hombre de pocas palabras y manos fuertes, más un erudito que un pastor, enviado a custodiar la ermita de San Ginés de la Jara, un edificio del siglo XIII que se erguía solo entre campos de girasoles muertos y polvo. La ermita era su pasión. El obispado la había dado por perdida, pero él estaba decidido a restaurarla, no con donaciones, que no existían, sino con su propio trabajo. Pasaba sus días entre andamios improvisados, limpiando el hollín de los frescos y reparando grietas con una paciencia de monje. Su proyecto actual era la capilla del Sagrado Costado, una pequeña alcoba lateral que había estado cerrada durante décadas. El aire allí dentro era denso, olía a yeso muerto y nidos de ratones. Y en la pared del fondo, sobre un altar de piedra desnudo, colgaba la cruz. No era una obra de arte. Era una pieza de fe primitiva, casi brutal. Un crucifijo tallado en madera de olivo, tan oscura que parecía hierro forjado. El Cristo era desproporcionado, con manos enormes y un rostro contorsionado en una mueca de agonía que bordeaba la furia. Era una reliquia incómoda, una que los feligreses modernos habían preferido olvidar. El padre Eladio, sin embargo, la veía como el corazón de la ermita.
Estaba cubierta por una capa de suciedad centenaria. Decidió limpiarla. Fue un trabajo de 3 días. Con solventes suaves, hisopos de algodón y una delicadeza de cirujano, fue retirando el barniz oscurecido y el polvo. El martes por la tarde, mientras trabajaba en el torso de la figura, descubrió la mancha. Justo en la herida del costado, donde la lanza de Longinos habría entrado, había una mancha de un rojo oscuro, casi marrón. Parecía una gota de pintura descuidada o, más probablemente, vino sacramental derramado por un predecesor descuidado hacía un siglo. Vagos, murmuró Eladio. Se concentró en esa mancha. Frotó con paciencia. El algodón se tiñó de rojo. Frotó de nuevo. La madera cruda, pálida y seca de olivo, finalmente apareció. La herida tallada estaba limpia. Suspiró, satisfecho. La madera estaba pura. Guardó sus herramientas, cerró la capilla y se fue a la casa cural a cenar. A la mañana siguiente, miércoles, regresó con la primera luz del alba para continuar su trabajo. El aire en la capilla estaba extrañamente frío. Se acercó a la cruz para admirar su progreso. Y se quedó helado. La mancha había vuelto. No era la mancha seca y antigua del día anterior. Era, fresca. Un glóbulo de líquido espeso, de un rojo vibrante, estaba asentado exactamente en el mismo lugar de la herida. Brillaba húmedamente a la luz gris de la mañana. El padre Eladio miró al techo. Sólido. No había goteras. Miró alrededor. La puerta había estado cerrada con su llave. Se acercó. Un olor metálico, inconfundible, flotaba en el aire. El olor a cobre. A sangre. Imposible, se dijo. Pensó en algún insecto, en la resina de la propia madera. Pero la madera de olivo estaba muerta hacía 700 años. Con un temblor en la mano, extendió un dedo y tocó el borde de la gota. Era pegajosa. Tibia. Sintió una oleada de náuseas. Corrió a la sacristía, agarró un paño limpio y el frasco de agua bendita. Regresó y, casi con furia, limpió la sustancia. Frotó la madera con el agua bendita, recitando la oración a San Miguel Arcángel. Frotó hasta que sus nudillos dolieron y la madera quedó, una vez más, pálida y limpia. No volverás, dijo a la figura. Ese día no pudo trabajar. Se sentía observado. El silencio de la mancha parecía pesado, acusador. Esa noche, no pudo dormir. A las 3 de la madrugada, una compulsión lo levantó de la cama. Tomó su linterna y cruzó el patio oscuro hacia la ermita. El sonido de su propia llave en la cerradura le pareció un estruendo. Entró en la nave principal. Todo estaba en silencio. Caminó hacia la capilla lateral. Estaba más oscura que la noche. El olor lo golpeó antes de que encendiera la luz. Era denso, pesado, dulzón y metálico. El olor de un matadero, no de una iglesia. Encendió la linterna. El haz de luz tembló en su mano. Apuntó a la cruz. Un grito ahogado murió en su garganta. No era una gota. Era un riachuelo. La sustancia roja brotaba de la herida de madera, serpenteaba por el vientre tallado. Corría por la pierna y goteaba desde los dedos del pie. Ploc. 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 El sonido era claro en el silencio. Pequeñas gotas de sangre caían rítmicamente sobre el altar de piedra desnudo, formando un charco oscuro que comenzaba a coagularse en los bordes. El padre Eladio cayó de rodillas. ¿Era un milagro? ¿Los estigmas? Pero la fe que sintió no era de asombro o devoción. Era un terror primordial, un miedo profundo y visceral. Esto no se sentía como Dios. Se sentía como una profanación. La figura de madera, en la luz dura de la linterna, parecía viva. La mueca de agonía ya no era de sufrimiento redentor, era de horror. Se quedó allí, paralizado, viendo cómo la madera imposible sangraba. Goteaba con una generosidad horrible. Era la pasión, sí, pero no como un símbolo de salvación, sino como un evento perpetuo, una tortura que nunca terminaba. Finalmente,
el amanecer comenzó a filtrar la luz por las ventanas altas. La sangre no se detuvo. El padre Eladio se levantó, con las piernas entumecidas. Se movió como un autómata. Fue al armario de la sacristía y sacó el gran velo morado que se usaba para cubrir las cruces durante la Semana Santa. Regresó a la capilla. El goteo continuaba. Ploc, ploc. Sin mirar directamente a la figura, y conteniendo la respiración contra el olor, arrojó la tela morada sobre el crucifijo. La cubrió por completo. La tela oscura rápidamente comenzó a mostrar manchas húmedas, oscureciéndose en el costado. El goteo se amortiguó, pero no se detuvo. Ahora era un sonido húmedo, absorbido por la tela. El padre Eladio salió de la capilla. Cerró la pesada puerta de madera. Le echó la llave. Fue a su taller, tomó un martillo y tablones de madera, y selló la puerta. Nunca informó al obispado de lo que vio. En su carta oficial, alegó debilidad estructural severa y riesgo de colapso en la capilla lateral. Fue declarada insegura y prohibida. El padre Eladio sirvió en esa ermita 30 años más, hasta su muerte. La iglesia principal fue restaurada, pero esa puerta tapiada permaneció. Los pocos visitantes que preguntaban, recibían una respuesta corta sobre los peligros de la arquitectura antigua. Pero el padre, en las noches más silenciosas, cuando el viento de la Mancha callaba, juraba que todavía podía oír, débilmente, a través de la piedra y la madera, el sonido rítmico, húmedo e incesante de algo que seguía goteando en la oscuridad. Hay reliquias que no guardan fe, sino dolor. Y hay manchas que el agua bendita no puede limpiar. Si esta historia ha profanado tu calma, es porque la oscuridad apenas ha comenzado a mostrar su rostro. Estamos yendo más profundo. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Lo que verás en la próxima capilla es algo que no espera redención. Déjanos tu like para que sepamos que sigues aquí. Historia 5. El rostro que aparecía en el vidrio de la capilla en Arizona. El padre Tomás no creía en fantasmas. Creía en Dios, en el diablo, en el pecado y en la redención. Y creía en el sol. En Arizona, el sol era una deidad más antigua que la fe que él predicaba. Era un martillo de oro que golpeaba la misión de San Javier del Bac, una cicatriz blanca de adobe y yeso en mitad de la nada. Tomás había pedido este destino. Quería el silencio del desierto, un lugar donde la fe fuera simple, dura y pura, sin las distracciones de la vieja Europa. Su congregación era pequeña, en su mayoría trabajadores del campo y miembros de la tribu Tohono O'odham, gente que entendía el silencio y el calor. La capilla era antigua, pero un terremoto en los años 70 había destruido el ábside. Fue reemplazado, no con un vitral ornamentado, sino con un panel de vidrio simple, grande y grueso. Un ventanal que miraba al este, hacia el desierto. Era una decisión moderna que a Tomás, en el fondo, le gustaba. Permitía que el sol de la mañana inundara el altar, recordando a todos que Dios estaba en la luz. El problema era que, a veces, la luz mostraba cosas que no debían estar allí. La primera vez que lo vio, fue durante la homilía. Era un domingo de julio, el aire tan caliente que respirar era un esfuerzo consciente. El aire acondicionado de la capilla zumbaba, creando una isla de frescor artificial. Tomás estaba explicando la parábola del sembrador cuando su mirada se desvió hacia el ventanal. Vio una mancha. Una huella dactilar grasienta, pero del tamaño de un plato. Estaba en el exterior del cristal, distorsionando la imagen de un saguaro solitario. Niños, pensó con irritación. Terminó la misa y le pidió a su sacristán, un joven llamado Chema, que limpiara el cristal por fuera. Chema regresó confundido. Padre, no hay nada. El vidrio está limpio como un espejo. Debe ser una burbuja en el cristal. Tomás lo comprobó él mismo. Chema tenía razón. No había huella, ni mancha, ni burbuja. El cristal era perfectamente liso. La luz, murmuró, el calor juega trucos con la vista. Pero el truco volvió. Ocurrió la semana siguiente, en el mismo momento de la misa. La homilía. Vio la mancha de nuevo. Pero esta vez, no era una huella. Era más definida.
Le pareció ver el contorno de un ojo. Parpadeó. La mancha seguía allí. Era una mancha oscura, aceitosa, que parecía moverse, como el petróleo sobre el agua. Terminó la misa sintiendo una profunda inquietud. Esa tarde, limpió el cristal él mismo, por dentro y por fuera, frotando con vinagre y periódico hasta que rechinó. El siguiente domingo, el padre Tomás subió al ambón para predicar con el estómago hecho un nudo. Miró el cristal. Nada. Suspiró aliviado. Comenzó a hablar. Y entonces, sucedió. No fue una mancha. Fue vaho. En un solo punto del cristal, en un círculo perfecto, el vidrio se empañó. Era imposible. El sol de la mañana golpeaba el cristal con 100 grados Fahrenheit. El interior estaba fresco. La condensación debería formarse en el exterior, si acaso. Pero esto era vaho, como si alguien estuviera respirando sobre el cristal, desde dentro. El padre Tomás se detuvo a mitad de una frase. El vaho no se disipó. Se contrajo. Como si un dedo invisible dibujara sobre él. 2 puntos oscuros aparecieron. Luego una línea. Y otra. Se estaba formando un rostro. La congregación, al ver que el padre se había callado y miraba fijamente la ventana, se giró. Pero desde su ángulo, no veían nada. Solo el sol del desierto. «Padre, ¿se encuentra bien?», susurró Chema, el monaguillo. Tomás no podía apartar la mirada. El rostro estaba completo. No era monstruoso. Era pálido, andrógino, con los ojos cerrados y una expresión de paz. O tal vez de aburrimiento. Estaba allí, suspendido en el vaho imposible, observándolo en silencio. «Continúen sus oraciones en silencio», dijo Tomás, su voz ahogada. Bajó del ambón y se arrodilló ante el altar, dándole la espalda al ventanal. Rezó, no por su congregación, sino por sí mismo. Se convirtió en su tormento personal. La cara no aparecía siempre. A veces pasaban semanas. Pero siempre regresaba, y siempre durante la misa. A veces durante el Evangelio. A veces durante la paz. Flotaba en el cristal, una máscara de humedad, observándolo. Intentó rociar el cristal con agua bendita. El agua resbaló, pero el rostro, cuando volvió, pareció sonreír levemente. Intentó colgar un crucifijo en el centro del ventanal. El rostro simplemente se formó a la izquierda del crucifijo, sin tocarlo. El padre Tomás empezó a demacrarse. Su fe, antes sólida como la roca del desierto, se estaba llenando de fisuras. Sentía que el acto más sagrado de su vida estaba siendo profanado. No era un demonio ruidoso, era un observador silencioso, un espectador impío en su teatro privado. ¿Se estaba burlando de él? ¿O estaba esperando algo? El clímax llegó el día de Corpus Christi. La iglesia estaba llena. El calor era sofocante. El padre Tomás había llegado al momento de la consagración. Estaba agotado, habiendo dormido apenas. Levantó la hostia sagrada. «Este es mi cuerpo», susurró. Y levantó la mirada hacia el ventanal. El rostro estaba allí. Pero no era de vaho. Parecía estar dentro del cristal. La luz del sol lo atravesaba, pero la imagen permanecía, como una fotografía tridimensional atrapada en el vidrio. Y ya no tenía los ojos cerrados. Estaban abiertos. Eran oscuros, vacíos y lo miraban fijamente. Tomás sintió que sus rodillas cedían. El cántico del coro se desvaneció. El olor a incienso se agrió en su nariz. Solo existían él y esos ojos. Y entonces, el rostro, atrapado en el vidrio, sonrió. No fue una sonrisa burlona. Fue una sonrisa de reconocimiento. Una sonrisa íntima, como la de un viejo amigo que comparte un secreto terrible. El padre Tomás casi dejó caer la hostia. El terror le dio fuerzas. Completó la consagración con una voz temblorosa que la congregación atribuyó a la emoción del día santo. Al día siguiente, mandó llamar a unos trabajadores. «Este ventanal está defectuoso. Hay una falla de presión.
Quiero que lo quiten. Pongan ladrillos. Lo cerraremos. Los trabajadores, aunque extrañados, obedecieron. Tomó un día entero. Cuando el último ladrillo fue puesto y el yeso comenzó a secarse, el padre Tomás sintió que podía respirar por primera vez en meses. Esa noche durmió profundamente. El domingo siguiente, la capilla estaba más oscura, iluminada solo por velas y las ventanas laterales. El ambiente era más íntimo, más solemne. El padre Tomás se sintió renacer. Celebró la misa con una pasión que había perdido. Llegó a la homilía. Se sentía seguro, protegido por la pared sólida de ladrillo que ahora reemplazaba al ventanal. Mientras hablaba de la fe que mueve montañas, se detuvo. En el yeso fresco, aún húmedo en algunas partes, una mancha oscura comenzaba a aparecer. Se extendía lentamente, como la humedad que sube por un muro. Y en el centro de la mancha, dos puntos más oscuros comenzaban a formarse. El padre Tomás cerró los ojos y siguió predicando, pero su voz ya no era firme. Sabía, sin necesidad de mirar, que el rostro había vuelto. Y que el ladrillo, como el cristal, era solo otro material sobre el cual podía respirar. El desierto ve cosas que ningún hombre debería. Y hay ojos que no necesitan ventanas para mirar. Si este relato te ha hecho sentir observado, es porque el verdadero terror no necesita hacer ruido. La misa aún no termina. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la próxima voz que oirás viene de un lugar donde nadie debería rezar. Déjanos tu like, si es que aún crees estar a salvo. Historia 6. El niño que recitaba el Padre Nuestro desde una tumba en Oaxaca. Oaxaca es una tierra de contradicciones. Es la tierra del sol brillante y la sombra profunda, de la fe católica impuesta sobre raíces más antiguas que la piedra. Es un lugar donde los muertos no son visitantes, sino residentes. El padre Agustín lo entendió en cuanto llegó a la parroquia de Santa María del Tule. Su iglesia era una joya colonial, pero su verdadero corazón estaba en el panteón adjunto. No era un lugar gris y triste. Era un jardín de colores vibrantes, las tumbas estaban pintadas de azul, rosa y amarillo, y los caminos estaban perpetuamente salpicados de pétalos de cempasúchil, sin importar la época del año. El aire olía a copal y a tierra húmeda. El padre Agustín era un hombre de rutinas. Se levantaba cada día a las 4 de la madrugada, en la hora del silencio, para sus maitines. La casa cural tenía una pequeña ventana enrejada que daba directamente a la sección más antigua del cementerio. La primera vez que lo oyó, pensó que estaba soñando. Eran las 4:30. La oscuridad era total, solo rota por la luna. El padre Agustín estaba arrodillado, leyendo un salmo, cuando una voz lo interrumpió. Era la voz de un niño. Clara, aguda, y extrañamente formal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El padre Agustín se levantó de un salto. Su primer instinto fue paternal. ¿Un niño perdido en el panteón a esta hora? Salió corriendo de la casa cural, sin siquiera tomar una linterna, y cruzó al cementerio. La voz continuaba, su cadencia era perfecta, como la de un niño que ha memorizado su catecismo sin un solo error. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hola, llamó el padre, caminando entre las tumbas coloridas. ¿Quién anda ahí? La voz no se detuvo, no pareció oírlo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El padre Agustín agudizó el oído. La voz provenía de la esquina noroeste, donde las lápidas eran grises y el color se había desvanecido hacía mucho. Se acercó, su sotana rozando las hierbas crecidas. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y entonces, silencio. Un silencio tan abrupto, tan pesado, que fue más impactante que la propia voz. El padre esperó. El amén nunca llegó. Niño, susurró. No hubo respuesta. El viento sopló, moviendo las flores secas. Revisó detrás de cada mausoleo. El panteón estaba vacío. Las puertas, como él sabía, estaban cerradas con candado. Volvió a su habitación, confundido.
lo atribuyó al cansancio, a los mezcales de la cena, al viento que juega trucos en Oaxaca. Pero a la mañana siguiente, a las 4:30 en punto, la voz regresó. Padre nuestro, que estás en el cielo. Esta vez, el padre Agustín se quedó en su ventana, escuchando. Su sangre se heló. Era la misma voz, la misma cadencia, el mismo tono. Era una repetición exacta. Escuchó la oración completa, sus labios moviéndose en sincronía con las palabras que oía. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Silencio. El amén faltaba de nuevo. Se obsesionó. Durante el día, fue a esa esquina del cementerio. Solo había 3 tumbas allí. 2 eran ilegibles. La tercera era pequeña, de cantera blanca, con un ángel decapitado. La inscripción decía, Joaquín. 1912 a 1919. Duerme en la paz del Señor. Un niño. El padre Agustín sintió una profunda tristeza. Un alma joven, quizás atrapada. Esa tarde, celebró una misa por el alma de Joaquín, roció la tumba con agua bendita y rezó el rosario completo sobre la lápida. Descansa, pequeño, murmuró. Tu oración ha sido escuchada. Esa noche, se fue a la cama sintiendo que había hecho lo correcto. A las 4:30 de la madrugada, despertó no por la voz, sino por el silencio. Esperó. Nada. Sonrió, aliviado. Entonces, la voz comenzó. Pero ya no era la recitación clara y formal. Era un sollozo. Un llanto de niño, desgarrador, que venía de la tumba. Y entre sollozos, las palabras rotas, Padre nuestro, que estás en el cielo. Era un lamento de puro terror. El padre Agustín corrió al panteón. La noche estaba fría. Se arrodilló frente a la tumba de Joaquín. El llanto era inconfundible, venía de debajo de sus pies. Joaquín. En el nombre de Dios, ¿qué te aflige?, gritó el padre. El llanto se detuvo. Un silencio. Y luego, la voz, ya sin llanto, pero ahora fría, adulta y gutural, una voz que no pertenecía a un niño, susurró desde la piedra. Más líbranos del mal. El padre Agustín retrocedió, cayendo sobre una tumba contigua. A la noche siguiente, la voz regresó, pero había cambiado de nuevo. Era rápida, casi maníaca. Padre nuestro que estás en el cielo. Las palabras se atropellaban, como si el niño intentara terminar la oración antes de que algo lo atrapara. Y de nuevo, la carrera frenética se detenía en seco, más líbranos del mal. Seguido de un suspiro. Y luego, una risa baja. El padre Agustín comenzó a entender. El niño no estaba rezando por su propia alma. Estaba rezando contra algo. La oración era un escudo, un muro. Y cada noche, la cosa contra la que rezaba, estaba ganando. El padre intentó todo. Exorcizó la tumba. Celebró misas. Trajo reliquias de la catedral. Nada funcionó. La oración continuaba cada madrugada, volviéndose más débil, más desesperada. A veces, las palabras se equivocaban. Santificado, sea tú, infierno. Perdona nuestras culpas. El padre Agustín comenzó a temer la madrugada. Dejó de dormir. Se sentaba en su ventana, escuchando la batalla espiritual que se libraba a pocos metros. Una mañana, una semana después, la oración comenzó como siempre. Padre nuestro. Pero la voz era apenas un susurro. Hágase tu voluntad. Hubo una pausa. Un sonido como de algo rompiéndose. ¿En la tierra? Otro silencio. Como en el infierno. El padre Agustín se persignó, las lágrimas corrían por su rostro. La voz del niño hizo un último esfuerzo, más líbranos de él. La oración se cortó. No por el silencio habitual. Fue interrumpida por un gruñido bajo, un sonido animal de satisfacción. Y luego, nada. El padre Agustín esperó. El sol comenzó a salir, tiñendo de naranja el panteón. A las 4:30 de la mañana siguiente, no hubo oración. Ni a la siguiente.
ni a la siguiente. El niño Joaquín, y su rezo desesperado, habían desaparecido. El padre Agustín pidió su traslado una semana después. No podía soportar el silencio. El silencio era peor que la oración. Porque cada amanecer, cuando el reloj marcaba las 4:30, se acercaba a la ventana y escuchaba. Y en el silencio donde solía estar la voz de Joaquín, ahora creía oír, muy débilmente, algo nuevo, el sonido de alguien, o algo, cavando. Hay oraciones que nunca deben ser interrumpidas. Y hay silencios que confirman nuestros peores miedos. Si esta historia te ha robado el aliento, necesitas saber qué más habita en la tierra sagrada. El amanecer no traerá alivio. Suscríbete, activa las notificaciones y déjanos tu like. La próxima misa está a punto de comenzar, y los asistentes no son de este mundo. Historia 7, la misa donde nadie respondía en Sonora. El desierto de Sonora no es un lugar para hombres débiles. Es una prueba de fe por abrasión. El padre Damián lo sabía. Llevaba 5 años en la parroquia de San Bernardino de Cuchubera, un pueblo que era más un puñado de adobes agrietados que una comunidad. El sol era un martillo de plomo y el silencio era su yunque. Su iglesia era demasiado grande para el pueblo. Un monumento de la época de las misiones, construido para una fe que ya se había secado y volado como polvo. Sus misas diarias eran un diálogo consigo mismo. Asistían, si acaso, doña Inés, que estaba sorda, y los 2 hijos de la familia Robles, que solo iban por el pan dulce que él a veces les compraba. Se había acostumbrado a la ausencia. El eco de su propia voz en la nave vacía era su único feligrés. Fue el sábado de Gloria. Una de las misas más importantes del año, la vigilia de la resurrección. La noche en que la luz vence a la oscuridad. El padre Damián había trabajado todo el día, limpiando la cera del suelo y puliendo el cirio pascual, un trabajo inútil que hacía más por mantener su propia cordura que por la gloria de Dios. No esperaba a nadie. Esa noche, el aire estaba pesado, premonitorio de una tormenta que nunca llegaría. Entró por la sacristía a la iglesia oscura. Encendió el cirio pascual, la única luz. La luz de Cristo, cantó suavemente al silencio. Entró en la nave, y se detuvo en seco. La iglesia estaba llena. No era una exageración. Estaba abarrotada. Cada banca de madera, que él solía ver cubierta de polvo, estaba ocupada. Había gente de pie en los pasillos laterales, hombres con sombreros de paja en la mano, mujeres con rebozos oscuros cubriendo sus cabezas. Vio familias, ancianos, incluso niños pequeños sentados con una quietud impropia de su edad. El padre Damián parpadeó. Sintió una oleada de alegría tan intensa que casi se le doblaron las rodillas. «Han venido», susurró. «Han vuelto». Su corazón se desbordó. Era un milagro. El pueblo, la comarca entera, había recordado la fe. Se compuso, su fatiga evaporándose, y avanzó hacia el altar con una dignidad renovada. Colocó el cirio en su lugar. La luz de la llama danzaba, iluminando los cientos de rostros que lo observaban. Todos lo miraban. Fijamente. Con una atención absoluta. Comenzó el pregón pascual, el Exultet. Su voz, ahora fuerte y clara, resonaba en el espacio lleno. Alégrese la tierra, inundada de tanta claridad. Cantó la larga oración. Y cuando terminó, esperó el amén de la congregación. Silencio. Un silencio total. No un murmullo, no una tos, no el llanto de un bebé. Un silencio de tumba. El padre Damián tragó saliva, desconcertado. Quizás no están acostumbrados a la liturgia, pensó. Continuó con las lecturas de la noche. Leyó el Génesis. Leyó el Éxodo. Después de cada salmo, el lector, él mismo, pues no había monaguillo, daba la respuesta. Y la asamblea callaba. Una inquietud fría comenzó a trepar por su espalda, a pesar del calor sofocante del desierto. Llegó el momento del Gloria. Era la noche de cantar, de hacer sonar las campanas que habían estado mudas desde el Jueves Santo. Gloria a Dios en el cielo, cantó, golpeando la campanilla del altar. El sonido metálico resonó con violencia.
y la congregación, en perfecto silencio, lo observaba. Ahora podía verlos mejor. La luz de las velas del altar iluminaba sus rostros. Estaban pálidos, todos ellos. Y sus ropas eran anticuadas. No eran los jeans y camisetas de los pocos rancheros que quedaban. Eran mantas, vestidos de algodón crudo, camisas que parecían salidas de fotografías de hacía un siglo. «El Señor esté con ustedes», dijo, su voz comenzando a temblar. La respuesta debía ser, «y con tu espíritu». Silencio. Cientos de ojos oscuros, fijos en él. Se sentía como un actor en un escenario, representando una obra para una audiencia de estatuas. Pero las estatuas no respiran. Y él podía ver el leve movimiento de sus pechos. ¿O podía? La luz era engañosa. Llegó a la homilía. Se paró en el ambón, mirando a la multitud. Su sermón preparado sobre la alegría de la resurrección murió en sus labios. ¿Qué podía decirles a esos rostros impávidos, a esos ojos que parecían no ver, sino solo registrar? «Cristo ha resucitado», dijo débilmente. Un hombre en la primera fila, con el rostro cuarteado como la tierra seca, asintió. Lentamente. Una sola vez. El padre Damián, presa de un pánico helado, decidió seguir. La misa debía terminarse. No podía huir. Era el capitán de este barco fantasma. Llegó a la consagración. El momento más sagrado. Sus manos temblaban tanto que el vino casi se derramó del cáliz. «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo». Levantó la hostia. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de un mosquito cerca del altar. La congregación entera inclinó la cabeza al unísono, un movimiento perfectamente sincronizado, como marionetas. «Tomen y beban todos de él». Levantó el cáliz. Volvieron a inclinar la cabeza. Llegó la comunión. Se giró, sosteniendo el copón. «Este es el Cordero de Dios». Esperó. Nadie se movió. Ni una sola persona se levantó de las bancas para comulgar. Se quedaron allí, inmóviles, observándolo. El padre Damián se sintió desfallecer. Tuvo que consumir todas las hostias él mismo, tragando con dificultad la pasta seca, sintiendo las miradas de los cientos de feligreses silenciosos sobre él. Finalmente, el rito de conclusión. «Pueden ir en paz, la misa ha terminado». Aleluya, aleluya. La respuesta, «Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya», nunca llegó. Concluyó la bendición, sus palabras precipitándose. «Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes». No se atrevía a mirar. Siguiendo el rito, se giró para besar la piedra del altar. Un segundo. Solo se ausentó un segundo de su visión. Mientras sus labios tocaban la piedra fría, sintió un cambio. El aire. El aire denso y cargado se volvió ligero y viciado. El olor a sudor humano y a ropa húmeda desapareció, reemplazado por el olor familiar del polvo antiguo y el yeso desmoronado. Sintió el frío del desierto, que había estado ausente, volver a la iglesia. Con un terror que le secaba la boca, se giró. La iglesia estaba vacía. Estaba absoluta, total y completamente vacía. Las bancas estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo. Las telarañas colgaban de las vigas del techo. La luz del cirio pascual y las velas del altar proyectaban sombras largas y solitarias en una nave que no había visto una multitud en, al menos, 50 años. Gritó. Corrió por el pasillo central, sus pasos levantando nubes de polvo. El polvo en las bancas estaba intacto. No había huellas. No había señales de vida. Llegó a las puertas principales. Estaban cerradas con la tranca de madera que él mismo ponía. Desde el interior. Cayó de rodillas, jadeando, su mente fracturada. Había celebrado la vigilia pascual. Había consagrado el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo había hecho, para nadie. O peor. Lo había hecho para ellos. Para los que nunca se fueron de Cuchubera.
Para la congregación que murió en la epidemia de fiebre española, o en la sequía de los años 30. Había dado la misa a una iglesia llena de ausencias, a los muertos que, por alguna razón, esa noche habían decidido regresar a escuchar la promesa de una resurrección que, para ellos, tal vez nunca llegó. El silencio del desierto es profundo, pero el silencio de una tumba llena es eterno. Si el eco de esta misa vacía resuena en tu mente, es porque aún no has sentido el verdadero frío. Hay presencias que no necesitan un cuerpo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo aniversario trae consigo un aroma que no es de este mundo. Déjanos tu like si sigues con nosotros en la vigilia. Historia 8. El perfume de una difunta que invadía la capilla en León. El padre Benito era un hombre que creía en la santidad de la rutina. Servía en la Basílica de San Isidoro, en León, un lugar donde el peso de la historia se sentía en el aire frío de la piedra. Su rincón favorito, sin embargo, no era la gran nave, sino la capilla del Sagrario, un espacio pequeño, íntimo y perpetuamente helado, incluso en los veranos castellanos. Hacía 12 años, había fallecido una de las mayores benefactoras de la Basílica, doña Clara de la Vega. Era una mujer de piedad férrea y una presencia abrumadora. Se sentaba siempre en la misma banca de roble, justo a la izquierda. Pero doña Clara era recordada por algo más que su generosidad, su perfume. Usaba una fragancia hecha a medida, una mezcla pesada, casi opulenta, de nardos y gardenias. Era un aroma que anunciaba su llegada mucho antes de que sus tacones repiquetearan en la piedra. Un olor que se adhería a las cortinas de terciopelo y a los reclinatorios. Cuando murió, el olor de las flores de su funeral luchó contra su perfume, y según el padre Benito, perdió. Por devoción, y en agradecimiento por sus donaciones, el padre Benito había prometido rezar un rosario por su alma cada aniversario luctuoso, en la capilla que ella tanto había amado. Los primeros 5 años fueron normales. El padre entraba en la capilla, se arrodillaba, y mientras rezaba, a veces, una ráfaga de su memoria olfativa le traía el aroma de nardos. Sonreía, pensando que era una bonita forma de recordarla. El 6º aniversario fue diferente. Era una tarde de octubre, lluviosa y gris. El padre Benito entró en la sacristía de la capilla para buscar su estola y el rosario. Al abrir la puerta del armario de las casullas, el olor lo golpeó. No fue un recuerdo. Fue una bofetada. Un aroma denso, dulce y tibio de nardos y gardenias, como si acabaran de rociar el interior del armario. Miró dentro. Solo había telas viejas y olor a alcanfor. El aroma estaba allí, pero no tenía fuente. El padre frunció el ceño, sacudió la cabeza y fue a la capilla. El olor pareció seguirlo. Rezó el rosario, pero por primera vez, se sintió observado. El 7º y 8º año, el fenómeno se repitió. El olor lo esperaba en la sacristía. Era puntual. Era exacto. Y comenzaba a tener un matiz que le inquietaba. Ya no era solo perfume, tenía un fondo de polvo, como flores que se han guardado demasiado tiempo en un libro cerrado. El 10º aniversario, el olor ya no estaba en la sacristía. Estaba en la capilla. Tan pronto como abrió la pesada puerta de madera, el aire frío de la capilla fue reemplazado por una nube cálida y fragante. Era tan potente que el padre tosió. Clara, por el amor de Dios, murmuró. Ahora estaba asustado. Esto no era un recuerdo. Era una presencia. Pero la historia que ahora nos ocupa, ocurrió el 12º aniversario. El padre Benito, ahora un hombre mayor, casi temía esa fecha. Se preparó todo el día. Ayunó. Se confesó. Sabía que no iba a rezar por doña Clara. Iba a encontrarse con ella. Entró en la basílica al atardecer. El templo principal estaba vacío y silencioso. El único sonido eran sus propios pasos. Llegó a la puerta de la capilla del Sagrario. Dudó. Empujó la madera. El olor fue tan abrumador que el padre Benito retrocedió. Era sofocante. Era empalagoso. Ya no era un perfume. Era el fantasma de un perfume. Era la esencia concentrada de la obsesión. Los nardos olían a cera funeraria, las gardenias tenían un matiz metálico, como sangre vieja.
Esto no es de Dios, susurró, agarrando el crucifijo que colgaba de su cuello. Armándose de valor, entró. La capilla estaba helada, como siempre, pero el olor era cálido, una contradicción que le mareaba. Se arrodilló frente al altar. El sagrario estaba allí, la luz roja parpadeando. Señor, protégeme, rezó. Sacó su rosario. Las cuentas de madera estaban frías en su mano temblorosa. Por la señal de la Santa Cruz. Comenzó el primer misterio. Apenas había dicho la tercera Ave María cuando el olor cambió. Se intensificó alrededor de él, como si alguien se hubiera inclinado sobre su hombro. Podía sentir el calor. Santa María, Madre de Dios. Las velas del altar, que habían estado ardiendo firmemente, comenzaron a parpadear. No había corriente de aire. La puerta estaba cerrada. Parpadearon al ritmo de sus palabras. Continuó. Segundo misterio. El olor ahora era tan espeso que casi podía saborearlo. Dulce y podrido. Y entonces, oyó algo. A su izquierda. En la banca de Doña Clara. Un leve crujido de madera. Como cuando alguien se sienta en un banco viejo. El padre Benito se negó a mirar. Apretó los ojos, sus nudillos blancos por la fuerza con que sostenía el rosario. Ruega por nosotros, pecadores. Tercer misterio. Un sonido. Un clic. Y otro. Clic. Era el sonido de un rosario, uno pesado, de cristal o de nácar, golpeando contra la madera de la banca. Clic, clic, clic. El padre Benito abrió los ojos. Miró. No había nadie. La banca de roble estaba vacía, pulida por la luz de las velas. Pero el sonido continuaba, rítmico, acompañando su propia oración. Y en la banca, justo donde ella solía sentarse, vio algo. Una leve hendidura en el cojín de terciopelo rojo. La marca de alguien arrodillado. El sudor frío corrió por la espalda del padre. Estaba rezando el rosario con ella. Cuarto misterio. Basta, gritó el padre, su voz rompiéndose. Clara de la Vega, en el nombre de Dios, ¿qué quieres? El sonido de las cuentas se detuvo. El perfume, en un instante, se volvió insoportable. Era un muro de hedor. El padre Benito se atragantó. Y el frío. Un frío antinatural, un frío de tumba, descendió sobre él, apagando dos de las velas del altar. Paz. Paz. En el silencio, oyó un suspiro. Un suspiro largo, femenino, lleno de anhelo y de ira. Se dio cuenta. Ella no estaba allí por la salvación. Estaba allí porque la capilla era suya. El rosario era suyo. El sacerdote era suyo. Era la vanidad de la piedad, un alma anclada por el orgullo de su propia devoción. Quinto misterio. El padre Benito se puso de pie, levantando su propio rosario como si fuera un arma. Tu tiempo de oración ha terminado, Clara, dijo, su voz ahora firme, llena de autoridad sacerdotal. Tu tiempo de posesión ha terminado. Esta es la casa de Dios, no la tuya. Comenzó a rezar la salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. El perfume luchó. Se arremolinó a su alrededor, tratando de asfixiarlo. Las puertas del armario de la sacristía se abrieron de golpe, golpeando la pared. El padre no flaqueó. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. En la banca de la izquierda, el cojín de terciopelo se levantó, como si una presencia invisible se hubiera puesto de pie bruscamente. Ea, pues, señora, abogada nuestra, gritó el padre. El frío se volvió cortante. La única vela que quedaba en el altar se extinguió, sumiendo la capilla en la oscuridad, rota solo por la luz roja del sagrario. El padre Benito cerró los ojos y concluyó, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Hubo un momento de silencio absoluto. El olor a nardos alcanzó un pico final, tan agudo que le dolió la nariz, y luego, desapareció. ¿Se fue? No se desvaneció, fue arrancado del aire.
En un segundo, la capilla volvió a oler a piedra fría, a cera de abeja y a polvo de siglos. El frío antinatural se disipó, reemplazado por el frío normal de León. El padre Benito se quedó temblando en la oscuridad durante un minuto entero. Encendió las velas. El cojín de la banca estaba liso. El armario estaba quieto. Rezó el rosario una vez más, esta vez en paz. Nunca volvió a oler el perfume de doña Clara. El aniversario se convirtió en un día de silencio. Pero el padre Benito, hasta su muerte, nunca permitió que se pusieran nardos o gardenias en ningún lugar de la basílica. Sabía que algunos recuerdos son demasiado fuertes para dejarlos morir. Hay devociones que atan el alma a la tierra, y perfumes que se niegan a desvanecerse. Si este aroma te ha puesto la piel de gallina, es porque la noche aún guarda más secretos. El agua no siempre significa vida. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la próxima historia te demostrará que hay huellas que nunca se secan. Déjanos tu like si sigues con nosotros en esta plegaria. Historia 9. Las huellas mojadas frente al altar en Veracruz. El padre Anselmo, un hombre diferente al de Tlaxcala, pero con el mismo nombre y una fe más curtida, había sido trasladado a la parroquia de San Juan de Ulúa, en Veracruz. No a la fortaleza, sino a la iglesia que servía a los barrios viejos del puerto. Veracruz no es como el resto de México. El aire es espeso, se pega a la piel. Es una mezcla de salitre, pescado y una humedad tan profunda que parece brotar de la propia piedra. La iglesia de Anselmo era una construcción de coral y piedra volcánica, y sus baldosas, puestas en el siglo XVIII, siempre parecían sudar. El bochorno era una presencia física, un feligrés más. La iglesia daba casi al malecón. En días de norte, las olas rompían tan cerca que el rocío salado golpeaba los vitrales. El padre Anselmo era un hombre pragmático. Si veía una gotera, buscaba un balde, no una señal divina. Por eso, las huellas lo desconcertaron. No era lluvia. Era agua salada. La primera vez que las vio fue un martes, después de la misa de 7 de la mañana. Era una misa de diario, con apenas 5 ancianas que se persignaban rítmicamente. Terminó el servicio, dio la bendición y se retiró a la sacristía para quitarse los ornamentos. Cuando volvió a salir, 10 minutos después, para apagar las velas, las vio. Comenzaban justo en el escalón del altar, en el punto exacto donde los fieles se arrodillaban para recibir la comunión. Eran huellas de pies descalzos. Pequeñas, delgadas, como las de una mujer o un adolescente. Y estaban perfectamente, empapadamente mojadas. Goteaban. Doña Carmen llamó a la sacristana. ¿Dejó entrar a alguien mojado? ¿Un niño de la playa? Doña Carmen, que barría la entrada, negó. Imposible, padre. No ha llovido, y la playa está muy lejos para venir goteando. Nadie entró ni salió después de usted. El padre Anselmo frunció el ceño. El pragmatismo se activó. ¿Una tubería rota bajo el altar? Se arrodilló. Tocó el agua. Era fría. Se llevó el dedo a los labios. Sal. Agua de mar. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Se puso de pie y siguió el rastro. Las huellas no eran erráticas. Eran metódicas. Un pie delante del otro, con un paso tranquilo. Cruzaron el comulgatorio, bajaron por el pasillo central, dejando charcos brillantes en la baldosa opaca. Pasaron junto a las bancas vacías. El padre la siguió. Cruzaron el atrio de la iglesia, un patio pequeño con bugambillas. Salieron por la reja de hierro forjado, que siempre estaba abierta. Y se dirigieron directamente al pequeño cementerio que colindaba con la iglesia, un lugar reservado para las familias fundadoras del puerto. El rastro húmedo continuó sobre la hierba seca, sin fallar. Y entonces, se detuvo. Se detuvo abruptamente frente a una lápida de mármol blanco, manchada de verde por el musgo y el salitre. El agua se había acumulado en un charco a sus pies, como si la persona se hubiera quedado allí de pie, mirando la inscripción, antes de disolverse. El padre Anselmo se arrodilló. La inscripción era difícil de leer, pero la descifró.
Sofía Mendoza de Rivera. 1880 a 1901. Ahogada en el mar. A la espera de la llamada final. 21 años. El padre Anselmo se persignó. Roció agua bendita sobre la tumba y sobre las huellas. El agua bendita y el agua de mar se mezclaron en el suelo. Se fue a la casa cural, profundamente perturbado. El fenómeno no paró. Se convirtió en su secreto y su tormento. Sucedía después de cada misa que él celebraba. No importaba si era domingo con la iglesia llena, o un jueves por la tarde, solo. En el momento en que él daba la bendición final y se retiraba, el visitante llegaba. Intentó atraparlo. Una vez, justo después del "pueden ir en paz", fingió ir a la sacristía, pero se escondió detrás de una columna. Observó el altar. La iglesia estaba en silencio. Los feligreses salían. El altar estaba vacío. Contuvo la respiración. No vio a nadie. Pero de repente, allí estaban. Las dos primeras huellas, apareciendo de la nada sobre la piedra seca. Como si una persona invisible, goteando, se hubiera materializado de rodillas y luego se hubiera puesto de pie. Vio, con un terror mudo, cómo aparecía la tercera huella. Luego la cuarta. Un paso lento, metódico. Y el sonido. Chof. Chof. El sonido de pies mojados sobre la piedra. Pero no había pies. Solo el sonido y el rastro. El padre Anselmo salió de su escondite. En el nombre de Cristo, ¿quién eres?, gritó. El sonido se detuvo. Las huellas dejaron de aparecer. Se quedó solo en la iglesia, con un rastro de agua salada que se detenía a mitad del pasillo. Esa noche, investigó los archivos parroquiales. Sofía Mendoza de Rivera. Se había casado joven. Su esposo era un capitán de barco. Ella era devota, piadosa hasta el exceso, decía la nota del párroco de 1901. Había salido a recibir el barco de su esposo en un muelle privado durante un norte. Una ola la había barrido. Su cuerpo nunca fue recuperado. El ataúd en el cementerio estaba vacío. El padre Anselmo entendió. Era un cenotafio. Ella no estaba allí. Estaba en el mar. Pero su espíritu regresaba. ¿Por qué? La respuesta le llegó en la misa del domingo siguiente. Estaba consagrando la Eucaristía. Levantó la hostia. Este es mi cuerpo. Y sintió un frío repentino. Un frío húmedo, como la brisa del mar en la noche. Miró al frente. La iglesia estaba llena. Pero en el pasillo central, donde no había nadie, el aire pareció temblar, como cuando el calor sube del asfalto. Vio la forma borrosa de una mujer con un vestido antiguo, arrodillada. Ella no venía después de la misa. Ella estaba en misa. Estaba allí, devotamente, cada vez. Arrodillada frente al altar, esperando. Y cuando la misa terminaba, cuando el padre daba la bendición y todos se iban, ella también se iba. Se levantaba de su lugar invisible, dejando el agua salada de su tumba eterna, y caminaba pacientemente de regreso a su lápida. El padre Anselmo sintió una compasión que eclipsó su miedo. La próxima misa, un martes, de nuevo solo con las ancianas. Cuando llegó el momento de la comunión, miró hacia el lugar vacío frente al altar. Habló al aire. El cuerpo de Cristo. Esperó un segundo. Y dijo, en voz alta y clara, Sofía, puedes ir en paz. Tu misa ha terminado. Esa mañana, cuando volvió de la sacristía, no había huellas. Ni al día siguiente. Ni al siguiente. Nunca más volvieron a aparecer. El padre Anselmo, sin embargo, adquirió una nueva costumbre. Cada vez que limpiaba el altar después de la misa, siempre secaba una pequeña mancha de humedad en el escalón. Una mancha que, juraba, nadie más podía ver, pero que para él olía inconfundiblemente a mar. El océano guarda memorias que la tierra no puede. Y hay almas que cruzan mareas para oír la palabra de Dios. Si estas huellas te han helado el alma, es porque el tiempo mismo está a punto de detenerse.
Esta es la penúltima historia. La campana final está por sonar. Suscríbete y activa las notificaciones, porque el último relato te espera. Déjanos tu like si has caminado con nosotros hasta esta tumba. Aquí tienes la 10ª y última historia, concluyendo la narración con la longitud solicitada. Historia 10. El reloj que se detenía cada vez que moría un feligrés en Andalucía. Hay máquinas que miden el tiempo, y hay máquinas que saben del tiempo. El padre Matías, un hombre del norte, un gallego acostumbrado a la niebla y la piedra húmeda, nunca entendió la diferencia hasta que fue enviado a Lájar, un pueblo blanco colgado en las montañas de Huelva, en Andalucía. La iglesia era antigua, encalada 1000 veces, un refugio contra el sol implacable. Pero el verdadero corazón de la parroquia, para él, era la sacristía. Era una habitación alta, fresca, con olor a cera de abejas y vino de consagrar. Y en la pared, dominando el espacio, estaba el reloj. No era un reloj de campanario. Era un regulador de péndulo, alto como un hombre, hecho de madera de nogal tan oscura que parecía ébano. Tenía una cara de porcelana con números romanos y un péndulo de latón que brillaba como oro viejo. Había sido construido en 1789. Y funcionaba. Su sonido era el alma de la iglesia. Un tic-tac profundo, leñoso, pausado. No era el sonido ansioso de un reloj moderno, sino el latido lento y metódico de un corazón antiguo. Tic-tac. Tic-tac. El sacristán, un anciano llamado Eustaquio que había nacido bajo la sombra de esa misma iglesia, fue quien se lo advirtió. «Es un reloj fiel, padre», dijo Eustaquio el primer día, mientras le mostraba cómo darle cuerda. «Nunca se adelanta, nunca se atrasa. Pero tiene una costumbre». «¿Una costumbre?», preguntó Matías. «Se para, padre. Pero solo cuando debe. Cuando uno de nosotros es llamado a cuentas». El padre Matías sonrió. «Supersticiones, Eustaquio. Es un mecanismo de 200 años. Es normal que falle». «No falla, padre». «¿Decide?» Matías no le dio importancia. El tic-tac era su compañero en las largas tardes de estudio y en las madrugadas de oración. La primera vez que ocurrió fue un invierno. Una noche de viento y lluvia. El padre Matías estaba en la casa cural, leyendo. A las 2 de la madrugada, un silencio repentino lo despertó de su lectura. El tic-tac se había detenido. El silencio de la sacristía, al otro lado del patio, era tan absoluto que parecía gritar. Sintió un escalofrío. Miró el reloj de su propia muñeca. 2:19 de la madrugada. Se levantó, cruzó el patio bajo la lluvia y entró en la sacristía. Estaba helada. El péndulo de latón estaba inmóvil. La hora, 2:19 de la madrugada. Mientras lo observaba, oyó el repicar urgente de una campana en el pueblo. Corrió al teléfono. Era el hijo de doña Elvira, la viuda del panadero. Había fallecido de un infarto. El padre Matías preguntó la hora. «Ahora mismo, padre». «Acaba de irse». «Serán las 2:20». Matías colgó el teléfono, sus manos temblando. Se acercó al reloj. Empujó el péndulo. El tic-tac se reanudó, pero ahora sonaba diferente. Sonaba, cómplice. En los siguientes 5 años, el padre Matías aprendió a temer ese silencio. Vio cómo el reloj marcó la muerte de un niño con leucemia, un martes a las 10:04 de la mañana. Vio cómo se detuvo cuando el joven alcalde tuvo un accidente de coche, un sábado a las 11:53 de la noche. Se detuvo por los ancianos en sus camas y por los jóvenes en la carretera. 34 veces en 5 años. El reloj era infalible. No se paraba 1 hora antes, ni 5 minutos después. Se paraba en el segundo exacto en que el alma abandonaba el cuerpo. El padre Matías empezó a creer que el péndulo no estaba conectado a engranajes, sino a los hilos de la vida de su congregación. Se volvió una tortura. Cada vez que entraba en la sacristía, su primera mirada era al péndulo. Si se movía, respiraba aliviado. Si estaba quieto, su corazón se detenía con él. Comenzó a odiarlo. Le parecía un acto de crueldad.
Un centinela macabro que disfrutaba anunciando la tragedia. ¿Por qué lo haces?, le susurró una noche, mientras le daba cuerda. ¿Quién te dio este derecho? El tic-tac le respondió, impávido. Una mañana, intentó un experimento. Puso un pequeño trozo de corcho para trabar el mecanismo del péndulo. Lo detuvo a las 9 de la mañana. Ahora no podrás hacerlo, dijo. Salió a hacer sus rondas. Al mediodía, se enteró de que don Gregorio, el carpintero, había muerto esa mañana. ¿A qué hora?, preguntó Matías con la boca seca. A las 9, padre. Justo a las 9. Volvió corriendo a la sacristía. El corcho estaba en el suelo, a 3 metros del reloj. Y el péndulo se movía, con su tic-tac regular, como si se burlara de él. La verdadera prueba llegó una década después. El padre Matías ya no era el gallego fuerte que había llegado. Era un hombre cansado, encorvado por la humedad andaluza y por el peso de las almas que había despedido. Su propio corazón empezaba a fallar. Era una noche de verano, el calor era sofocante, el aire inmóvil. Estaba solo, revisando los libros de bautismo de 1950. Eran las 3 de la madrugada. El único sonido en el mundo era el tic-tac del regulador. Tic-tac. Tic-tac. Sintió un dolor. No un dolor agudo, sino una presión inmensa en el pecho, como si la propia iglesia se estuviera asentando sobre él. Se le durmió el brazo izquierdo. Jadeó. No, pensó. No aquí. No solo. Intentó levantarse de la silla. No pudo. El dolor le robó el aliento. Sus ojos, llenos de pánico, se clavaron en la pared opuesta. En el reloj. El péndulo de latón brillaba a la luz de la luna que entraba por la ventana alta. Tic-tac. El péndulo subió a la izquierda. Tic-tac. Subió a la derecha. Matías lo miraba, hipnotizado. El dolor era insoportable. Sintió que se desconectaba, que la habitación se oscurecía. Tic. El péndulo subió a la izquierda. No hubo tac. El péndulo de latón se quedó suspendido en el aire, en el punto más alto de su arco. Se quedó allí, quieto, desafiando la gravedad por un segundo eterno. Y luego, sin oscilar, cayó muerto. Vertical. Inmóvil. Un silencio total llenó la sacristía. El padre Matías soltó un último suspiro. El dolor se había ido. Miró la cara del reloj. Sus ojos nublados apenas podían enfocar. 3:14 de la madrugada. Ah, pensó, mientras la oscuridad lo reclamaba. Así que, era mi turno. A la mañana siguiente, Eustaquio encontró al padre Matías caído sobre los libros. Su primera mirada, por pura costumbre, fue al reloj. Estaba detenido. El anciano sacristán se quitó la boina. Se persignó. Y con una ternura que nadie le había visto, se acercó al reloj. Ya descansa, vigilante, susurró. Puso su mano en el péndulo, le dio un suave empujón, y el corazón de la iglesia volvió a latir, esperando pacientemente el nombre del siguiente feligrés. El tiempo se ha detenido para el padre Matías, y esta noche, nuestro tiempo juntos también llega a su fin. Hemos escuchado los ecos de una campana fantasma, el susurro del viento del desierto, y la confesión silenciosa de un reloj. Las puertas de la iglesia se cierran, pero la oscuridad nunca descansa. Estas 10 historias no son solo cuentos, son advertencias. Son la prueba de que el mal no respeta el suelo sagrado, y que la fe, a veces, no es un escudo, sino un imán. Si has llegado hasta aquí, si has sentido el frío en cada relato, ya eres parte de esta congregación. La noche es larga y está llena de susurros. Si quieres seguir escuchándolos, suscríbete y activa las notificaciones. Déjanos tu like si crees que podrás dormir esta noche, aunque sabemos que será difícil. Buenas noches, y que Dios se apiade de tu alma.